¿Qué tal, estimados alumnos y alumnas de la Universidad de San Sebastián? Me permito hacerles una revisión respecto a los principales elementos que conforman la vascularización del sistema nervioso central. Comenzamos. En primer lugar, el contexto donde afecta un hematoma subdural justamente afecta al espacio subdural, es decir, al espacio que está comprendido entre la dura madre y la aracnoides. Habitualmente se trata de una colección de sangre que se produce por rupturas de arterias a ese nivel. ¿Cuáles son las secuelas de un ictus cerebral? El ictus corresponde a un accidente cerebrovascular de carácter isquémico y que debido a la presencia de un coágulo o de una placa ateromatosa permite generar una oclusión o cierre de un vaso sanguíneo arterial. De esta manera se produce la consecuente isquemia y posteriormente necrosis del área cortical. Bueno, obviamente la consecuencia va a depender de cuál sea el área funcional que se ve afectado, de acuerdo a las áreas que ya hemos visto. Área de Broca, por ejemplo, tener una pérdida de la capacidad para poder efectuar la expresión del lenguaje articulado. Si es el área de Wernicke, por ejemplo, va a tener una afasia de comprensión o sensorial en la cual va a haber entonces una incapacidad para poder comprender el lenguaje articulado. Por dar un ejemplo, si obviamente afecta el área del homúnculo motor en el giro precentral, habrá una hemiplegia consecuentemente. ¿Qué pasa si se obstruyen las cavidades por donde circula el líquido cerebroespinal? Se puede entonces generar la acumulación, ¿cierto?, del líquido cerebroespinal que se está generando a nivel de los ventrículos laterales, por ejemplo, y a nivel del tercer ventrículo. Se genera entonces esta dilatación por parte de estas cavidades ventriculares, generando también la consecuente dilatación de los hemisferios cerebrales, y no olvidar que los guaguitos todavía tienen fontanelas, que son los fibrocartílagos dispuestos entre los huesos del cráneo, y de esta manera entonces se genera un aumento de la masa encefálica y del tamaño del cráneo, generando un cuadro llamado hidrocefalia. Comencemos ahora con la descripción de lo importante. Veamos, la médula espinal se encuentra entonces irrigado a partir de 4 arterias centrales, cada una por cada lado. Entre ellas derivan, a partir de las arterias vertebrales a nivel de la región cervical, a nivel de o por parte de las arterias intercostales posteriores en la región torácica, en la región lumbar por las arterias lumbares y en la región sacra por las arterias sacrolaterales. En definitiva, son las 4 arterias que en distintos niveles se encargan de proporcionar la vascularización de las distintas regiones de la médula espinal. Por ejemplo, en esta imagen, nosotros vemos aquí la arteria aorta y las arterias intercostales posteriores que nacen desde la región posterior, cara posterior o pared posterior de la aorta torácica. Desde esta región aparecen las arterias intercostales posteriores, y desde las intercostales posteriores a las arterias radiculares, entre las cuales están las radiculares anteriores y las radiculares posteriores. Y podemos ver también cómo a partir de la arteria radicular anterior se va a formar entonces la arteria espinal anterior, mientras que a partir de las radiculares posteriores se dará origen a las arterias espinales posteriores. La gran diferencia está en que mientras la espinal anterior se proyecta a través de la fisura ventral, de la médula, ¿cierto? O ventral mediana de la médula, eh, las radiculares posteriores van a dar origen a las espinales posteriores, que se proyectan a través de los surcos dorsolaterales de la médula espinal, que ya revisamos cuando vimos configuración externa de médula. A partir también de estas arterias espinales anteriores, de la arteria espinal anterior, van a darse origen a estas pequeñas arterias que se denominan arterias segmentarias medulares, que son las que aparecen aquí. ¿Ok? Continuemos. Otra imagen para ver entonces cómo a partir de las arterias, en este caso pueden ser las arterias intercostales posteriores, se da origen a las arterias radiculares anteriores y posteriores, y donde a partir de la anterior se da origen a la arteria espinal que recorre eh, la fisura mediana ventral, y que permite entonces la proyección de esta arteria espinal anterior. Mientras que a partir de las radiculares posteriores se da origen a estas dos arterias que se conocen con el nombre de arterias espinales posteriores y que recorren los surcos dorsolaterales. No olvidar que a través de las arterias espinales, vuelvo a repetirlo, se da origen a las arterias segmentarias espinales o segmentarias medulares, tal cual dice en la diapo anterior.
Un sistema muy importante que vale la pena considerar corresponde a las arterias del encéfalo y estas se dividen en un sistema que se denomina sistema vertebrovascular y un sistema carotídeo. ¿Ok? Lo primero que debemos recordar en cuanto a la descripción del sistema vertebrovascular es que la arteria vertebral es una de las principales ramas colaterales ascendentes de la arteria subclavia a cada lado. Esta arteria vertebral asciende por los forámenes transversos de los procesos transversos de las vértebras cervicales y luego de ingresar a través del foramen magno de la base del cráneo, va a anastomosarse, se va a unir con la arteria vertebral del lado contralateral y van a dar origen a esta arteria que se denomina arteria o tronco basilar. De ahí el término vértebro-basilar. Si nosotros le seguimos entonces el recorrido a la arteria vértebro-basilar, perdón, a las arterias vertebrales, nos tenemos cuenta que estas arterias vertebrales son aquellas que están en esta región, que ya han ingresado al cráneo a través del foramen magno y que luego se van a anastomosar para dar origen al tronco basilar o arteria basilar. Desde ellas se va a asegurar la irrigación de la médula espinal a nivel cervical a través de las arterias espinales, espinal anterior. ¿Ok? En este caso también está saliendo aquí la arteria denominada PICA, le dice aquí en la literatura debido a la sigla en inglés que significa arteria cerebelar póstero inferior, esta que está aquí. Esa es la arteria cerebelar póstero inferior y que del otro lado se encuentra cortada. Colabora obviamente con la irrigación del cerebelo. Sin embargo, esto es así y no es tan así, debido a que en algunos casos la arteria cerebelar póstero inferior puede tener su origen a nivel de la base del tronco o arteria basilar. En este caso, Nether lo ha pintado desde la arteria vertebral, pero repito, en otros casos pueden hacer directamente desde el tronco basilar. La segunda arteria es AICA, que es la que aparece aquí, ella, ya desde el tronco basilar mismo. Esta arteria, esa, que se le ha denominado AICA porque significa arteria cerebelar anteroinferior, esta es la arteria cerebelar anteroinferior, repito, se encarga obviamente de proyectarse entre los nervios craneales, digamos, entre el noveno, décimo y undécimo, y va a colaborar también con la irrigación del cerebelo en su cara posterior inferior. Mientras que la que viene a continuación, ella se denomina entonces arterias laberínticas. Estas son las arterias laberínticas las cuales se van a proyectar hacia el oído interno para irrigar especialmente a los conductos semicirculares, así como también al utrículo y al sáculo, dando origen, eso lo hacen a través de tres ramas terminales que corresponden a las arterias vestibulares anteriores, las arterias cocleares vestibulares y las arterias cocleares. Todas estas entonces, estoy hablando de las arterias de AICA, que era la arteria cerebelar anteroinferior, las arterias laberínticas, son ramas colaterales de la arteria basilar o tronco basilar, al igual que estas ramas que se denominan ramas pontinas, que se van a encargar de la irrigación del puente, y luego viene SUCA, esta que se ve aquí. ¿Qué es SUCA? SUCA es la arteria cerebelar superior. Esta arteria cerebelar superior, junto con las hermanas que ya hemos proyectado, que corresponden a la arteria cerebelar anteroinferior y esta otra que denominamos la arteria cerebelar posterior-inferior, van a encargarse de la irrigación total del cerebelo. Finalmente vienen las arterias o ramas terminales del tronco basilar que se ven aquí lateralmente. Estas arterias se conocen con el nombre de arterias cerebrales posteriores. En esta imagen podemos ver entonces la distribución en una vista lateral de las arterias vertebrales como ingresan a través del foramen magno, se anastomosan con las del lado opuesto, no sin antes dar origen a la arteria espinal anterior que recorre la fisura mediana anterior y emite entonces como rama colateral, en este caso desde la arteria vertebral, las arterias cerebrales posterior-inferiores. Luego forman el tronco basilar y a partir de él nacen las arterias cerebrales anteroinferiores, las arterias laberínticas, las ramas pontinas y luego viene entonces la arteria cerebelar superior para finalmente dar origen a las arterias cerebrales posteriores como ramas terminales. Muy bien. Y ahora viene la observación donde nos permite ver entonces la distribución de las arterias
cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores que vienen del sistema vértebro-basilar se encargan de la irrigación de la cara basal, entonces del lobo temporal y del lobo occipital, así como también la cara medial del lobo occipital y parte de la cara medial del lobo parietal. El sistema carotidio está comprendido entonces especialmente por la arteria carótida externa y por la arteria carótida interna. Pero en este caso vamos a ver entonces la arteria carótida interna porque es la que tiene relevancia en cuanto a la vascularización cerebral. Para ello debemos recordar que ellas provienen entonces de la arteria carótida común y esta arteria carótida común tiene un distinto origen ya que la del lado izquierdo viene directamente del arco aórtico mientras que la del lado derecho viene del tronco brachiocefálico derecho o tronco brachiocefálico. De manera que esta arteria, ¿qué es esta, verdad? De manera que la arteria carótida común asciende hasta llegar aproximadamente al margen superior del cartílago tiroides de la laringe, que ustedes ya conocen, y desde este lugar la arteria carótida común se divide en la arteria carótida externa, que ya conocemos, y la carótida interna, que es la que vamos a revisar. En la base existe un cuerpo carotidio que tradicionalmente en la literatura le llama glomus, que permite de alguna manera monitorear el nivel de presión de oxígeno que asciende a través de la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna va a ascender hasta ingresar al cráneo a través del conducto carotidio. Y al ingresar a través del conducto carotidio va a dividirse prácticamente en 4 porciones. La primera porción se denomina porción cervical, la segunda porción corresponde a la porción petrosa, luego viene la porción cavernosa y finalmente la porción cerebral. Formando dos sifones, un sifón anterior y un sifón posterior, tal cual se ve aquí a la imagen en el plano sagital. De manera entonces que esta arteria carótida interna, cuando llega a la base del cerebro, que es lo que estamos viendo a continuación, al corte, desde la cara basal en el plano transversal, permite observar entonces sus ramas colaterales. Entre ellas destacan principalmente 4, que son las arterias hipofisiarias, que son estas arterias pequeñitas que se ven aquí, que se encargan obviamente de la irrigación de la hipófisis. La más importante de todas, que corresponde a la arteria oftálmica, que va a dar origen a la arteria central de la retina y que va a perforar entonces a través del foramen secum de la papila óptica o disco óptico del fondo del globo o bulbo ocular, así como también aquellas arterias que van a encargarse de dar origen al cuerpo ciliar y a la coroides en la túnica vascular del propio ojo. Va a haber también otras ramas, por ejemplo, para la glándula lacrimal, etc. Está también la arteria coroidea anterior, que es esta señorita que se ve aquí, y que va a colaborar en la formación de estos ovillos capilares, especialmente en la región anterior de los plexos coroideos, y que se encargan también, como ya mencionamos, de la producción del líquido cerebroespinal. Y está la arteria comunicante posterior, que es entonces esta señorita que se ve acá, y que nosotros vimos entonces que permitía la comunicación con las arterias cerebrales posteriores que vienen directamente del sistema vértebro-basilar. Como ramas terminales, que son las más importantes, está la arteria cerebral media, que es esta gruesa arteria que se proyecta a través de del surco lateral del cerebro para asomarse, ¿cierto?, por la cara lateral, especialmente en los lobos temporal, parietal y frontal. Y está la arteria cerebral anterior, que se proyecta, ¿cierto?, hacia anterior, en una proyección anteromedial, que está aquí el número 6, y que junto con la del otro lado se van a terminar anastomosando a partir de o a través de una arteria pequeñita denominada arteria comunicante anterior. De esta manera ya tenemos formado lo que la literatura le denomina el círculo arterial de la base cerebral o círculo arterial del cerebro, la cual, repasando rápidamente, está formada por las ramas terminales tanto del sistema vértebro-basilar así como del sistema carotidio. De manera que aquí nosotros estamos viendo las arterias vertebrales que se anastomosan para dar origen al tronco basilar y que emiten como primeras ramas colaterales, en este caso pintado por Netter, a las arterias cerebrales anteroinferiores, luego vienen las arterias laberínticas, luego vienen 8 pares de ramas pontinas, luego las arterias cerebrales superiores y finalmente sus ramas terminales que corresponden a las arterias cerebrales posteriores. Y como ramas terminales de la arteria carótida interna, que es esta señorita que está con el número 3, aparecen entonces las arterias cerebrales medias hacia los lados, las arterias cerebrales anteriores, ¿cierto? Las arterias cerebrales anteriores que se anastomosan en la región central
a través de la arteria comunicante anterior y otras ramas colaterales que emite la arteria carótida interna como la arteria oftálmica, por ejemplo, la coroidea posterior y las arterias cerebrales, perdón, y las arterias comunicantes posteriores, que son la número 4. En resumen, el círculo arterial está formado por las arterias cerebrales anteriores, que se comunican a través de la comunicante anterior, las cerebrales medias, que no forman parte del círculo, pero que sí se originan a partir de la carótida interna, las arterias comunicantes posteriores, que son colaterales de la arteria carótida interna, y las arterias cerebrales posteriores, que son ramas terminales del tronco basilar. Esta imagen nos permite ver entonces el área de distribución tanto de las arterias cerebrales posteriores, de la arteria cerebral posterior como de la arteria cerebral anterior. De esta manera podemos ver, entonces repasando, que la arteria cerebral posterior se encarga de la irrigación basal tanto del lobo temporal como del lobo occipital y de la irrigación de la cara medial, del lobo occipital y de parte de la cara medial del lobo parietal. Mientras que la arteria cerebral anterior se va a encargar de la irrigación de la cara basal, entonces del lobo frontal y de la cara medial del lobo frontal como de parte de la cara medial del lobo parietal. Mientras que la arteria cerebral media, podemos ver aquí cómo se proyecta a través de la fisura, perdón, del surco lateral ahora, y al emerger a través de la cara lateral, entonces de cada hemisferio, permite la vascularización de la cara lateral, entonces del lobo temporal, del lobo frontal y del lobo parietal principalmente. De esta manera se puede observar de esta forma, tal cual lo estamos viendo en esta imagen. De amarillo la distribución y la irrigación de la arteria cerebral media, de rojo la irrigación de la arteria cerebral anterior, en el corte sagital, y de verde la irrigación de la arteria cerebral posterior. Ahora vamos a ver entonces el drenaje venoso de la región craneal y cerebral, de manera que ésta se conforma a partir del drenaje proporcionado por las venas cerebrales, como de las venas anastomóticas, que forman esta red venosa de intercomunicaciones entre las venas que obviamente se encargan de retirar la sangre de la región encefálica. De esta manera, las más importantes venas cerebrales son la vena cerebral interna, que son estas venas que se ven aquí, que se encargan del drenaje especialmente desde la región del tálamo y desde el diencéfalo. Está la vena basal, que es esta señorita que se ve aquí, y que drena obviamente desde la base del diencéfalo, lo hace preferentemente desde parte del tálamo, hipófisis, hipotálamo, y en conjunto, tanto las venas cerebrales internas, así como la vena basal, se van a anastomosar para dar origen a la vena cerebral magna, la cual termina drenando su contenido sobre el seno recto del cráneo. ¿Ok? Ahora, los senos venosos se dividen en senos venosos pares e impares. No olvidar que estos senos venosos son entonces conductos que están formados en sus paredes por dura madre, entre las cuales se pueden dividir en senos pares e impares. Los senos impares se pueden observar, como lo vemos acá, en el plano sagital, mientras que los impares, perdón, se ven en el plano sagital, mientras que los senos pares se ven en el plano transversal. En el plano sagital podemos ver entonces el seno sagital superior, que drena entonces desde la fisura longitudinal del cerebro, ¿cierto? A nivel de la región alta del falce cerebral, antiguamente llamada os del cerebro, se llama falce cerebral arriba. En la región baja del falce cerebral, en la parte inferior, aparece entonces el seno sagital inferior, y en conjunto se va a permitir la comunicación a través de este seno recto. ¿Ok? Y no olvidar que es el seno que recibe la llegada de la vena cerebral magna. En el plano transversal se aprecian los senos venosos pares, entre los cuales destacan este que se denomina seno cavernoso, el seno petroso superior, el seno petroso inferior que no se ve aquí, que está por debajo, aquí se alcanza a ver un poco, los senos transversales o senos transversos, y también se ven los senos sigmoideos, que son muy importantes porque ellos, los sigmoideos, serán aquellos que van a permitir entonces drenar la sangre sobre la base del cráneo, sobre el foramen yugular, para finalmente vertir su sangre venosa sobre la vena yugular interna. Pero hablemos un poquito de este seno que se denomina seno
cavernoso. Está tanto al lado derecho como al lado izquierdo, pero aquí no se ve. Aquí podemos ver entonces al corte en un plano frontal, los senos cavernosos, y aquí hay un seno intercavernoso. Este seno cavernoso es muy importante ya que contiene en su interior entonces una arteria, algo muy atípico. Esa arteria es la arteria carótida interna, que es la misma arteria que nosotros vamos viendo aquí, en su porción cavernosa, como va pasando aquí por dentro del seno cavernoso, ¿ven? Y que luego entonces va a pasar a través de este seno cavernoso, el cual no tan solo está de alguna manera permitiendo el paso de la sangre que rodea a la arteria carótida, sino que también está rodeando varios nervios, entre los cuales está el tercer par craneal o tercer nervio craneal, que es el oculomotor, el cuarto par craneal o troclear. Luego viene el sexto par craneal o abducens, el que está por debajo inmediatamente de la arteria carótida interna. Y luego viene el primer ramo y el segundo ramo del nervio trigémino, es decir, tengo al oftálmico aquí y aquí tengo al maxilar. ¿Okay? En cuanto al líquido cerebroespinal, ustedes saben que se forman en nivel de los plexos coroideos situados a nivel de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Y sabemos también que el drenaje, digamos, del líquido cerebroespinal se realiza en estas dilataciones provenientes de la aracnoides, que se denominan granulaciones aracnoideas y que van a permitir, por ejemplo, estas que se ven aquí, y van a permitir el drenaje, entonces, desde el espacio subaracnoideo del líquido cerebroespinal para luego devolverlo hacia el torrente sanguíneo venoso a nivel de los senos durales. Muy bien, esto ha sido por hoy. Me despido, esperando hayan podido comprender las principales características de la vascularización, tanto de la médula como del tronco encefálico y cerebro y cerebelo, más su drenaje venoso. Un fuerte abrazo y espero que les sirva para su estudio. Mucho ánimo y que les vaya muy bien.